La Fundación SCP es una organización que vigila lo anormal en todas sus formas. Ya sea un dios del caos multidimensional, un gran monstruo escamoso o una máquina de café muy eficaz, la Fundación se interesa por casi todo lo que se sale de la norma. Así que, probablemente te estés preguntando, ¿qué querrían con el Sr. Smith? Un hombre tan normal y corriente como podría serlo. El Sr. Smith era un trabajador de la construcción afroamericano de 47 años, con esposa e hija. Llevaba una vida modesta pero satisfecha. Tenía un círculo de amigos íntimos, una familia feliz y era muy querido entre sus compañeros de trabajo. Pero el Sr. Smith no tenía ni idea de la anómala pesadilla que se precipitaba por las vías hacia él. El Sr. Smith no solo estaba a punto de ver su vida destruida por una anomalía, sino que estaba a punto de convertirse en una. Parecía un día normal de trabajo en la obra cuando recibió una llamada telefónica. Era la policía, que le informaba de que su mujer y su hija pequeña habían sufrido un terrible accidente de coche. Aunque esta es la peor pesadilla de cualquiera, solo era el comienzo de las cosas horribles que estaban a punto de sucederle al pobre Sr. Smith. Esa noche, cuando el Sr. Smith se fue a dormir, fue víctima de un extraño fenómeno. Empezó a desaparecer. Aunque sería fácil considerarlo como el resultado de una enfermedad mental, como una especie de colapso mental inducido por el estrés, el Sr. Smith no fue el único que lo notó, o mejor dicho, no se dio cuenta. Sus compañeros de trabajo empezaban a olvidar poco a poco detalles sobre él, incluso cosas obvias que se podían deducir simplemente mirando a una persona, como la ropa, la altura o el color de la piel. Parecía que poco a poco, desde que murió su familia, el Sr. Smith se estaba convirtiendo en una no persona. Esto le llevó a aumentar los niveles de miedo, paranoia y angustia, ya que las personas a las que consideraba sus amigos más cercanos ya apenas podían reconocerle. Afortunadamente, el Sr. Smith no iba a caer directamente en la inexistencia sin luchar. Se dio cuenta muy pronto de que su nueva condición parecía seguir ciertas reglas. Los efectos empeoraban por la noche cuando estaba solo, pero parecían disminuir un poco durante el día cuando se relacionaba con la gente. Parecía que desaparecía un poco más cada vez que no se interactuaba con él, y tal vez no había desarrollado esta condición tras la muerte de su esposa e hija. Tal vez lo tuviera desde hacía tiempo, pero era la presencia constante de su familia la que evitaba que los efectos se agravaran. Pero ahora que había identificado bien el problema, el Sr. Smith podía empezar a idear algunas soluciones. Si nadie más estaba allí para interactuar con él por la noche, mantendría su posición en la realidad estable interactuando consigo mismo. El Sr. Smith se repetía su propio nombre con regularidad, reafirmando su existencia para sí mismo. A menudo se tomaba el pulso para sentir el ritmo de sus latidos. Escribía descripciones detalladas de sí mismo, ya fuera en su propio cuerpo o en una superficie circundante. Y en un golpe de genio en particular, ideó un método para grabar su propia voz hablando consigo mismo y reproducirla mientras dormía para evitar el deterioro de la realidad. Durante el día, mientras estaba en el trabajo o simplemente existiendo socialmente en el mundo, hacía todo lo posible para interactuar constantemente con la gente. De esta forma podían seguir reafirmando su presencia y, por tanto, continuar con su existencia. Los síntomas de la condición del Sr. Smith son algo similares a los de una rara enfermedad mental conocida como el delirio de Cotard, en la que el paciente cree que está muerto, que se está muriendo o que ni siquiera existe. Excepto que en el desafortunado caso del Sr. Smith, el delirio se estaba convirtiendo en una realidad. Y esta era una realidad que el Sr. Smith solo podía retener durante un tiempo. Poco a poco, los mecanismos que había construido para manejar su nueva vida comenzaron a colapsar. La gente de su círculo íntimo empezó a olvidarle de verdad. Su empresa ya no le reconocía como empleado. Para la gente que apenas le conocía, era poco más que un fantasma, una especie de ausencia palpable. Este fue el momento en el que la Fundación SCP finalmente se involucró. Se abalanzaron sobre el Sr. Smith y lo rediseñaron como SCP-1467. Fue una de las raras ocasiones en las que la Fundación no necesitó aplicar ningún tratamiento amnésico a los transeúntes, ya que, debido a la naturaleza de la actividad anómala del Sr. Smith, casi todos los que le conocían estaban ya en proceso de olvidarle. Cuando la Fundación entrevistó a un hombre al que el Sr. Smith se refería como un amigo íntimo, ni siquiera pudo recordar con fiabilidad los rasgos físicos básicos del Sr. Smith. Debido al estado del Sr. Smith, la Fundación tuvo verdaderas dificultades para verificar elementos de su historia. El Sr. Smith contó a los investigadores de la Fundación todo sobre sí mismo, sobre su familia y su vida anterior, pero los agentes de campo se quedaron perplejos cada vez que intentaron hacer un seguimiento de la información. En primer lugar, estaban las cuestiones relativas a la existencia y el destino de su supuesta esposa e hija.
No se encontraron registros de la existencia de ninguna de estas personas, y no existía documentación que probara que el señor Smith hubiera estado casado. La fundación también investigó la muerte de la señora Smith y de su hija. No había registros de un accidente de coche en la zona a la que el señor Smith les dirigió. Pero eso no es todo. Tampoco había registros de defunción, ni se encontró ninguna tumba. La empresa de construcción para la que el señor Smith decía trabajar no tenía registro de su empleo. Tampoco pudieron encontrar a ninguno de los supuestos familiares del señor Smith. La única prueba de que había existido era su cuerpo físico encerrado en una celda de contención humanoide de la fundación, y las propias palabras del señor Smith. Si crees que esto suena como una pesadilla viviente, el señor Smith estaría totalmente de acuerdo contigo. Los efectos de su naturaleza anómala traumatizaron al señor Smith. Los terapeutas de la fundación le diagnosticaron depresión bipolar y privación crónica del sueño. Aunque si desaparecieras un poco más cada vez que duermes, probablemente también perderías mucho sueño. La naturaleza impredecible de los rasgos anómalos del señor Smith podría tener efectos igualmente impredecibles en la naturaleza de su contención, por lo que fue clasificado como Euclid. El señor Smith es una de las pocas anomalías a las que se hace referencia por su nombre real, al menos en su cara. Cuando se refieren a él como SCP-1467, el señor Smith entra en un estado de rabia y pánico, y este error ha causado varias lesiones al personal de la fundación durante los intentos de contenerlo, después de usar su número SCP a su alrededor. El señor Smith está encerrado en una celda acolchada con espuma para evitar comportamientos autodestructivos, junto con 3 dispositivos de grabación de audio, aunque estos fueron instalados a petición suya para continuar con su costumbre de grabar su propia voz para reproducirla mientras dormía. Esto sirvió para el doble propósito no solo de mitigar su desvanecimiento de la realidad, sino también de mantenerlo tranquilo y dócil durante la contención. Y estos dispositivos se mantienen en buen estado de funcionamiento para evitar crear hostilidad entre el señor Smith y el personal de la fundación. Aunque pueda parecer que los efectos anómalos del señor Smith sirven únicamente para crear un infierno personal para él y solo para él, la fundación no estaba tan segura. El hecho de que no se encontraran registros de su esposa, hija o familia extensa era preocupante. Planteaba una pregunta aterradora. ¿Son contagiosos los efectos de la enfermedad del señor Smith? Si es así, podría poner a mucha gente en grave peligro. Los científicos de la fundación, encabezados por el Dr. Thorne, investigador principal, idearon una serie de experimentos para comprender mejor la misteriosa condición del señor Smith. Hubo 22 experimentos en total, pero las cosas empezaron a ponerse interesantes alrededor del experimento 16. Para este experimento, el señor Smith fue sujetado a la fuerza y llevado a una cámara de investigación con los asistentes de investigación Rayner y Dieter. Se les dijo que simplemente observaran al señor Smith sin interactuar con él, y que registraran lo que sucedía en el proceso mientras el Dr. Thorne supervisaba. A los 10 minutos y 12 segundos, los investigadores fueron incapaces de reconocer al sujeto como el señor Smith. A los 14 minutos y 32 segundos, fueron incapaces de reconocer la ropa del señor Smith. Menos de 10 minutos después, fueron incapaces de identificar su raza. 5 minutos después, no pudieron identificar lo que el señor Smith estaba haciendo en ese momento. 10 minutos después, ni siquiera pudieron identificar cómo estaba sentado el señor Smith. En casi 40 minutos, los asistentes de investigación no pudieron identificar nada del señor Smith, salvo el hecho de que había algún tipo de criatura humanoide en la habitación. En ese momento, el asistente de investigación Dieter inició una grabación, indicando al señor Smith que se describiera a sí mismo en la grabación. Mientras esto ocurría, Smith volvió a un estado descriptible, acurrucado en posición fetal en el suelo. No había rastro de las ataduras ni de la silla en la que se había colocado a Smith. Las pruebas posteriores mostraron resultados similares, con pequeñas variaciones en el tiempo. Solo con estar en contacto físico con el señor Smith, la silla y las ataduras se habían desvanecido literalmente. Las pruebas apuntaban realmente a que los efectos anómalos del señor Smith eran potencialmente perjudiciales para las personas y los objetos que le rodeaban, pero los experimentos continuaban. Tenían que saber más antes de que no quedara nada por saber. La siguiente serie de experimentos se realizó con las clases D y llevó al Dr. Thorne y su equipo de investigadores a una serie de conclusiones aterradoras. 2 clases D encerradas con el señor Smith mientras este desaparecía comenzaron a experimentar estados extremos de terror y angustia. Incluso cuando ya no podían verlo, seguían sintiendo la presencia de una entidad en la habitación. Cuando las 2 clases D intentaron escapar, una de ellas casi se confundió con el propio señor Smith. Él también estaba empezando a desaparecer. Las 2 clases D fueron eliminadas sumariamente.
y el Dr. Thorne comenzó a preguntarse si la condición del Sr. Smith era contagiosa o si por el contrario era capaz de arremeter contra otros en su vecindad de una manera más localizada. Solo se llevaron a cabo otros 2 experimentos con el Sr. Smith, antes de que se suspendiera definitivamente la experimentación en su caso. En el primero se colocó a un clase D no violento en la celda del Sr. Smith y se le ordenó que lo ignorara. El Sr. Smith no se lo tomó bien y empezó a atacar al clase D, que se defendió y le rompió la nariz. Irónicamente, este ataque físico fue en realidad beneficioso para el Sr. Smith, ya que la violencia le ayudó a sentarse en la realidad y aseguró su existencia un poco más. En el experimento final, al Sr. Smith se le dio un compañero de celda, una clase D femenina a la que se le permitió reconocerlo. Los dos parecieron acercarse y a su tiempo ayudó a evitar que el Sr. Smith se desvaneciera un poco más. No se sabe si ella contrajo su condición de desvanecimiento o si de alguna manera fue capaz de escapar, pero un día, mientras el Sr. Smith dormía, ella simplemente desapareció. El Sr. Smith cayó en un estado de silencio casi catatónico. Poco después empezó a hablar de nuevo, solo para repetir "no quiero ir" una y otra vez. Los experimentos concluyeron definitivamente no mucho después. Debido a su delicado estado mental, al Sr. Smith se le permite la visita de un terapeuta cada semana. Y antes de realizar cualquier experimento futuro en el Sr. Smith, los investigadores deben pedir permiso a su terapeuta activo. Debido a sus efectos en las mentes de las personas que lo conocen, el protocolo de la fundación consiste en dar de baja al Sr. Smith inmediatamente si alguna vez rompe la contención. El director del sitio también ha adjuntado un memorando al expediente de Smith, en el que se instruye al personal para que se refiera al Sr. Smith como SCP-1467 siempre que esté fuera del alcance del oído. Lo contrario conllevará severos castigos. Los registros sobre el Sr. Smith están respaldados en 6 copias separadas y almacenadas en diferentes lugares, con la esperanza de que esto evite que la información decaiga como la existencia del Sr. Smith. La historia del Sr. Smith es una historia de dolor, tragedia y horror existencial. No hay escasez de SCPs que puedan causar escenarios del fin del mundo de clase XK, pero a veces el terror de estas anomalías palidece en comparación con los SCPs que pueden hacer que el mundo de una persona se derrumbe a su alrededor. Según todos los estudios de la Fundación SCP, es probable que el Sr. Smith desaparezca en algún momento, independientemente de su intervención. Ahora vea SCP-096. ¿Ver una foto del chico tímido en el espacio? Preguntas y teorías sobre el chico tímido. Y SCP-5031, otro monstruo asesino más, para conocer más misterios de la Fundación SCP.